Bendiciones, queridos amigos, gracias por su fiel sintonía. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ya en el mes que viene tenemos nuevo contenido exclusiva, muchas entrevistas, muchos podcasts, pregúntale al pastor, entre otros más. También estaremos saliendo por el canal 14. Así que todos los sábados a las 10 de la mañana nosotros, Luis González TV, en nuestro canal de YouTube estará todos los sábados. A partir de la otra semana estaremos a las 10 de la mañana en el canal 14, queridos amigos. Así que mantenga la sintonía los sábados en el canal 14 a las 10 de la mañana y los viernes en el canal 12 a las 9 de la mañana en el espacio de unción a las naciones, queridos amigos. Estaba hablando con un amigo mío y entramos en una breve polémica, ya que él no lograba entender, tenía un punto, lo planteamos y hicimos un pequeño conversatorio y quise traerlo a ustedes para que ustedes en la caja de comentarios me digan su opinión, si piensan como él, si piensan igual, si le dan la razón o si no dan la razón. Él me pregunta y me dice: González, ¿Dios es un Dios perdonador? Yo me río y le digo: pues obvio, Dios es un Dios perdonador. Que escrito está: de tal manera amó Dios al mundo que envió, que dio, que entregó a su único Hijo para todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Obvio que Dios es un Dios perdonador. De hecho, Él nos manda a perdonar, le dije. Y me dice: ¿por qué, si Dios es un Dios perdonador, por qué la iglesia no perdona? Y yo le dije: pues claro que sí, la iglesia perdona. De hecho, la iglesia practica el perdón y lo tiene como un estilo de vida. Y le preguntaba: ¿por qué la interrogante? Y me dijo: porque yo he visto que cuando un ministro cae, la iglesia no lo perdona. Y si lo perdona, lo archiva y lo guarda en una gaveta. Y ese ministro nunca más vuelve a estar en la rienda suelta adelante dirigiendo personas. La iglesia comienza, me decía él, a criticarlo, a echarle más fuego a ese árbol caído para que se encienda más, y comienzan a murmurar y a calumniarnos, y comenzó a enumerarme un sinnúmero de cosas que yo le dije: ¿sabes qué? Tienes razón en una totalidad, excepto en que no es la verdadera iglesia de Jesucristo. La verdadera iglesia de Jesucristo es una iglesia perdonadora. A diferencia de algunos que simulan ser cristianos, le decía, como Ananías y Zafira, que fingían ser cristianos, fingían ser devotos, fingían ser hombres y mujeres de Dios, pero tenían grandes debilidades. Y esas debilidades lo llevaron a la perdición, a la muerte. Hay personas que están en el Evangelio, que es cierto que, le decía, es cierto que hay personas que aprovecharán al máximo de martillar a esos ministros. Y es cierto que hay un pequeño núcleo que no lo acepta. Pero la iglesia de Jesucristo, vemos cómo cometieron errores. Y la iglesia de Jesucristo en el libro de los Hechos, aún el gran apóstol Pedro, que el gran apóstol Pablo, escrito y dicho por su palabra y su boca, dijo: Pedro era digno de muerte, porque él era un falsante hipócrita. Con los judíos simulaba ser judío, y con los gentiles simulaba ser como un gentil. Hipócrita, eres digno de muerte. Pedro se equivocó con Jesús y luego Pedro se equivoca en otro momento. Pero vemos a un Pedro restaurado, le decía, a un Pedro que encabeza y dirige la iglesia y fue apóstol a los judíos, al igual que Pablo, se le confió el apostolado a los gentiles. Y él me decía: yo veo siempre que cuando un ministro cae, un profeta, un evangelista, la iglesia comienza a machacarlo. Le decía: tiene no el 100, no, tiene el 1000% de la razón. La iglesia es, le decía, la única organización o ejército que martillan y se matan entre sí. Pero le decía, es la iglesia inmadura, es la iglesia no perfeccionada, como Jesús
por boca de Pablo, dice, perfecciónense. Es la iglesia que no ha aprendido la obediencia y el amarse los unos a los otros, le decía. Es la iglesia que es una iglesia carnal, dirigida por las emociones carnales. Pero la iglesia de Jesucristo, la triunfante, la que ya es madura, la que ya ama al prójimo, es perdonadora y compasiva, el ministro cae y lo restaura, y lo ayuda, y lo guía. Porque la disciplina, me decía él, la disciplina que ustedes implantan, me decía, es una disciplina arcaica. Me decían, en el único lugar, las únicas instituciones religiosas que yo veo que le aplican un castigo, una corrección tan tonta, es en la cristiandad, me decía. Yo le decía, pero ¿cómo así? Explícate mejor, porque no es así, le dije yo. No es así, muchacho, tranquilo, explícate bien. Vamos a desglosar, no me voy a quedar dado, le dije yo, en modo de chercha. Porque es muy amigo mío esa persona. Y me decía, sí, ustedes agarran y le dicen, usted está un año de disciplina, pero no tiene a alguien que lo oriente, que lo capacite, que lo fortalezca, que lo eduque, que esté con él como un mentor, desarrollando la capacidad y el potencial, y en el área débil en la cual ha fallado, está menguando, fortalecerlo hasta hacerlo estable e indetenible. Vemos a una iglesia tan religiosa que le dice, siéntate tú 3 meses, 1 año, la vida eterna, y nunca se le acercan para corregirlo, y nunca se le acercan para fortalecerlo y discipularlo y capacitarlo y desarrollar el potencial de ese individuo o esa individua al máximo. Y yo le decía de nuevo, tienes razón, no son todas las iglesias iguales también. Hay iglesias que tienen esa misma doctrina errada, obsoleta, arcaica, antibíblica, que no sé quién rayos, le decía, se la inventó, pero ellos son los que la aplican. Porque ese líder ingenuo, inmaduro y sin la dirección del Espíritu, trata de ejercer un liderazgo en la carne y no en el Espíritu. Porque el espiritual ve todas las cosas espirituales y lo agarra como un coach, un maestro, un mentor, y lo discipula, lo disciplina, lo enseña y lo vuelve como él. Pero se necesita amor para eso, le decía yo. Y hoy en día muchos aman de boca, pero no de hechos. Y Jesús dijo, ustedes serán reconocidos que son mis discípulos, le dijo Jesús. Le decía yo a él, cuando verdaderamente se amen los unos a los otros. Esa es la diferencia. Porque mucha gente tienen frases en la boca y por las frases creen que son cristianos. ¡Ay, aleluya, gloria a Dios! Son frases, ademanes, pero no te hace ser espiritual. Ser espiritual, yo como pastor, como líder, como mentor, ser espiritual es una vida de fruto visible ante la sociedad. Porque esa es la nube de testigos que atestigua. Aunque muchos lo digan mintiendo, hay otra parte que sabe que el fruto tuyo es bueno. Y el mismo Dios da testimonio de ti, de que el fruto tuyo es bueno. Si yo le decía a él, tienes al 100% de esa actitud, pero la otra vez no tienes el 100% de esa actitud. Porque hay dos tipos de iglesia. Una iglesia que está perfeccionada aquí en la tierra, en el sentido de que son maduros, de que aman a su prójimo realmente. Y hay una iglesia inmadura que hace leña del árbol caído, le decía. Hay una iglesia que es orgullosa, envidiosa y celosa. No quite el podcast, aprende de la Biblia, mi niño, mi niña, mi llamado profeta o mi llamado apóstol. Cuando le dices algo así, se ofenden porque no toleran la sana doctrina y la enseñanza verdadera de Jesucristo. Sí, yo le decía, cuando esa iglesia se comporta de esa manera, da evidencia de lo que porta por dentro: inmadurez, ingenuidad y perseguidora de ella misma
Y por eso te digo que tú tienes razón cuando tú dices que uno mismo es que se mata. Los demás se cuidan, se protegen. ¿Qué es lo que pasa? No me le pongan la mano al muchacho, que ese es mío. Como dice un amigo mío, no bulto, ese es de lo mío, personal, tranquilo. Pero la iglesia no lo hace así. Entonces le decía, tienes al 100% de la razón, pero a la misma vez no la pierdes. ¿Tú qué opinas? Yo quiero que tú seas sincero y me digas, mi opinión es esta. Estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con el joven. Que por ende el joven no es cristiano, es muy amigo mío, pero es muy observador el muchacho. Muchacho, él va conmigo a actividades, va conmigo a otro lado. Este muchacho está en la cosa, pero aún no ha dado el paso. Pero es muy observador. Él es muy inteligente, muy observador. Y yo sé que él está a punto de dar el paso. Pero tú, que estás mirando, ¿qué tú opinas? ¿La iglesia es una iglesia perdonadora o hay un núcleo de la iglesia que aún no ha querido perdonar? Que dice, sí, yo te perdono, sí, pero tenlo ahí. No creen ese, porque tú no sabes, muchacho, Jesús, ay Dios mío, tú no sabes quién tú traíste. Cuando el amor cubre multitud de pecados. Es cierto que cuando un ministro cae, también hay que le decía, es cierto que cuando un ministro cae, pierde credibilidad ante la sociedad. Y tiene que tener un tiempo sentado, fortaleciéndose, tranquilo, fuera de los escenarios, para restaurar poco a poco su credibilidad o su testimonio. Porque hay gente que pecan hoy, pecan mañana, pecan pasado y quieren seguir en el altar. Quieren seguir haciendo sus show en vez de ir a la allí de Dios y ser restaurado en el taller del maestro. Entonces ese tipo de personas le hacen más daño a la evangelio, a la iglesia. Entonces, ¿qué tipo de personas son esas personas? Son cristianos inmaduros que desconocen las escrituras. Hay otros que son infiltrados. Hay otros que tergiversan la sana doctrina y la acomodan a sus propios intereses porque ellos buscan lo de ellos. Pero Pablo dice, yo busco lo de Cristo. ¿Tú qué buscas? ¿Tú qué opinas? Déjamelo aquí en la caja de comentarios. Quiero saber tu opinión. Perdona a la iglesia. O la iglesia lo acocotea. Porque hay 2 o 3 hermanos que se la dejan caer. Son hermanitos que están 100% crudos. Yo tengo una hermana ya, ella trabaja con los niños, que ella me dice, mira, ese está crudito. Hay hermanos que están 100% crudos y tienen 10 años en el evangelio, pero tienen 10 años en el evangelio crudo. Saludo ya a mi mamá, ella sabe cuál es, siempre está activa con estos podcasts, siempre está ahí orando por mí. Mi mamá, su frase aquí está, siempre están crudos. Entonces por esa pequeña parte que está crudo, que le encanta hacer espectáculos para llamar la atención, es que muchas veces la iglesia original, la iglesia madura, la iglesia verdadera, Pablo habla de 2 cristianos, el cristiano maduro y el cristiano inmaduro, el cristiano espiritual, el cristiano carnal. Romanos capítulo 8 te habla de ello. O sea, hay 2 tipos de personas. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Te leo. Bendiciones.